se aprende menos de lo que se ignora. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy estamos vos y yo y vos. Mirá, hoy empezamos algo con esta música, que es de Tabaré Cardoso. Me encanta. Y la voz enorme del Canario Luna. Y no sé, mi pregunta es, ¿qué es lo que te enseñó el tiempo a vos, María? Viste que uno encuentra sus núcleos, sus amistades y cosas en común, ¿no? Sí. Bueno, a mí Carnaval, Tabaré Cardoso, es como de las cosas que me encantan. Hincha a muerte de la Catalina en una época. Sí. Sigo siendo. Está bien. Yo era muy hincha de la mojigata. Murga muy inteligente. Sí, ahí tengo muchos amigos y durante mucho tiempo mi hermano supo salir en esa querida murga y otras. Viste que empieza el segundo semestre del año y empiezan las añoranzas de carnaval. Hoy como que sí. uno toma unos meses de descanso y después... Qué linda época, la época del carnaval, ¿no? Sí, a mí cuando sí. ya empieza la época que uno empieza a ver, prepararse para... No, de las cosas lindas que tiene nuestro país. Sí, y empieza a ver los cuadros que se están armando. Por ejemplo, ahora estábamos viendo lo que es la falta y resto para este año y madre mía, es preciosa, va a ser una preciosa murga, ¿no? Ahí con... Al firme. ¿Viste? Nosotros todos los años tenemos siempre algún programa de carnaval. Es Lo hemos verdad. instalado porque si hay análisis de la actualidad, si hay información, este año hubo una información súper interesante con el tema del censo, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Y trajimos a la mojigata, 2 veces trajimos a la mojigata. Sí, es verdad. Sí. Es así. Y también, bueno, aparte de que el carnaval es parte de la cultura y la cultura es parte también de la economía de este país. El carnaval Y genera además nosotros trabajo y hablábamos mucho del tema de la difusión de temas vía el carnaval, que permite ese análisis de una mirada más crítica, de datos, y es impresionante la cantidad de colegas, economistas, también sociólogos, que aportan muchos insumos para el trabajo de las murgas. Sí, claro, Sí. bueno, tenemos varios ahí. Bueno, en esa... Hay un economista que escribe y Pablo, ¿qué vendría a ser? Intamusu, ¿qué es economista? ¿Qué es Pablo? creo que sí. ¿Ingeniero? No sé qué es. Bueno, hay unos cuantos. Hay unos cuantos, sí. Así que nosotros estamos a disposición. A tenemos cantar hoy? no me van a llamar. ¿Qué tenemos seguro. hoy, María? ¿Qué tenés ¿Qué hoy? semana tenemos? Tenemos una semana... Bueno, primero que disculpamos a Martina, que no pudo Sí, perdón. llegar, se le complicó, la vamos a extrañar. Hoy que tenía una acribillada de preguntas para Martina, porque los temas ambientales esta semana estaban a full. Sí, Así que se prepare para el lunes que viene, sí. porque me gustaba mucho la mirada de ella, pero bueno, le mandamos un beso porque se le complicó a último momento. Es Pero verdad. tenemos una semana interesante, empiezan las interpelaciones a los ministros Sí. y alguna reflexión. El otro día estaba mirando algunas declaraciones de Daniel Cayani con el tema de la nueva realidad que tiene el gobierno con no tener mayorías parlamentarias y no tener mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados. Entonces dice, bueno, tenemos que entender la realidad política que estamos y la necesidad de cómo ir generando los consensos, los acuerdos necesarios y los temas para poder avanzar en temas. Desde que se inició el gobierno en temas sustanciales como fue la rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que tenía una particularidad muy importante. Era la rendición que de alguna forma le estaba dando cierre a los 5 años del gobierno y con eso estaba la evaluación con unos números de los resultados fiscales que eran bastante distintos a los que se habían anunciado y donde se daba por una caída del relato respecto a lo que había sido la gestión fiscal, que había sido como el buque insignia del gobierno anterior y que en los hechos había sido tremenda. Perdón, pero me estoy escuchando con tremendo eco. Sí, ya te lo bajo, perdón. Perdón. Ahora. Perdón, porque me estaba escuchando a mí. Y segundo,
Y después que había que pedir un aumento en el gasto, ¿no? Ujú. Entonces, un aumento, perdón, en la emisión de deuda. Disculpe, me distraje con el tema del eco. Con el eco, perdón. Un aumento en la en el tope de deuda, cosa que los gobiernos anteriores el gobierno anterior había hecho en forma reiterada, aduciendo a las reiteradas crisis, a la situación del déficit hídrico, al COVID, se había aprobado, pero como que en este caso en particular era bastante entendible porque había algunos compromisos que no habían sido asumidos. El haber alcanzado los votos de la rendición de cuentas creo que les pesó a algunos, y lo importante es que se ha logrado llegar a aprobaciones. Los temas más graves que tenía el gobierno y con mayores dificultades se han llegado a aprobaciones. Uno era la rendición de cuentas, el otro tema fue la caja profesional, que era una bomba de tiempo, como se anunciaba, y después se decía si era no eran bombas de tiempo, pero en definitiva eran temas complejos que también estaban afectando a un colectivo importante. Y bueno, y ahora se está procesando la discusión presupuestal, una discusión presupuestal compleja, en plenas negociaciones de consejos de salario, donde recién se está avanzando en las negociaciones de consejo de salario, una negociación amplia, una negociación con pautas que se establecen, que buscan la recuperación del salario real, pero que todavía son magras para algunos, donde naturalmente, porque, a ver, no sé, Leo, qué pensás vos, pero para mí naturalmente empiezan los conflictos y las discusiones a nivel con los sindicatos, lo cual me parece que es razonable, Bueno, es natural. Esta última semana que tuvimos, ¿cuánto? Paros. Esta semana va a haber un paro también, que no sé si es mañana o pasado. Y la semana pasada hubieron 4, por lo menos. Sí. Así que sí, empezamos Ahora, con la conflictividad. Conflictividad que en definitiva, la izquierda nunca le tuvo miedo al movimiento sindical. Es parte de las manifestaciones, es parte de la negociación. Yo no encuentro mayores problemas. Capaz que un gobierno de derecha sí le tiene un poco más de miedo, pero en este momento me parece razonable que se transiten por instancias en las cuales los sectores más críticos iban a hacer un montón de planteos que tienen que ver con temas salariales, con temas de reivindicaciones y con presupuestos sectoriales en un escenario que es complejo, de restricciones, y que va a ser un gran desafío, pero yo creo que se vienen anunciando cosas, se viene avanzando, y en plena discusión de un diálogo social que se instala con una estructura muy amplia, con una institucionalidad muy fuerte, creada al más alto nivel y que abarca casi todo el territorio. O sea... No, sí, mira... tenemos que ver cómo se procesan todas estas cosas, pero lo que... Yo creo que hay como una instancia, por lo menos nosotros hemos cubierto los últimos... la semana pasada hemos cubierto absolutamente todos los paros y las marchas y los diferentes tipos de manifestaciones que ha habido. Yo creo que hay como una instancia de diálogo o querer, hay como, bueno, vamos a hablar, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Y bueno, y creo que hay bombas, como la pesca, que es una de ellas, que bueno, que vamos a ver cómo se resuelve. No le veo yo mucha... parece que está difícil la salida. Exactamente. Un sector complejo, un sector que siempre ha sido un debe de desarrollo en el país, con una complejidad enorme desde el punto de vista laboral, con las dificultades que tiene. Y bueno, en algún momento iba a suceder una situación como esta. Tenemos que ver cómo se procesa y cómo sigue. No es de fácil solución, me parece, ni inmediata. Y no, porque aparte vienen ya. Yo me acuerdo que hubo el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo, hubo un lockdown, donde me acuerdo que fue una instancia histórica, donde pararon todos los pesqueros, pero no porque los, digamos, obreros de la pesca querían, sino porque era los empresarios de la pesca querían de alguna manera imponer cierta ayuda del gobierno. Me acuerdo, no sé si fue el año pasado. Y bueno, y ahora seguimos este año con diferentes posturas. Y las respuestas de las partes empresariales y cómo se va procesando el conflicto. Me parece que es un conflicto muy sensible, muy complejo, en un sector que necesita
Vamos a ver cómo se procesa el conflicto para ver después. Me parece que va a ser a largo plazo la salida. Sí, y también creo que también hay ellos piden, ¿no? Esto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. También hay como una cuestión histórica ahí de pedir bueno, que la pesca sea como, porque aparentemente ellos dicen que el ministerio no les da pelota. Siempre un apellido que nunca lo concretó el ministerio. El Ministerio de Exactamente. Ganadería, Agricultura, Era- concretó ganadería, concretó agricultura, en un país con una posibilidad del desarrollo pesquero notable. Ya hemos escuchado muchas veces a los distintos gobiernos con esa necesidad o con esa propuesta, pero ha costado mucho el desarrollo de la industria pesquera en el Uruguay desde un punto de vista de sector de lógica industrial, ¿no? Sí, claro. Yo me Sí, acuerdo sí. haber escuchado en su momento cuando el ministro era Tabaré Aguerre que muchas veces hizo mucho énfasis y después a varios de los ministros con el tema el tercer apellido nunca lo pudo concretar No el lo puedo ministerio. concretar. Pero es un país que tiene un potencial enorme, un sector interesante, pero bueno, vamos a ver cómo se logra posicionar alguna especie de mesa de diálogo para política de desarrollo. Claro. También estamos en pleno proceso donde el PICNT está proponiendo una mirada de plan de desarrollo y está interactuando ya a nivel del gobierno para poder instalar un proceso de plan de desarrollo a largo plazo. Se han instalado distintas instancias y mesas. Hace una semana y media se lanzaron los núcleos industriales con un lanzamiento en la Torre Ejecutiva, con una propuesta donde estuvo la ministra de Industria y el director nacional de Industria, con una cantidad de grupos que están largando y trabajando a nivel del territorio. También en todo lo que es industria circular, que son nuevas áreas para empezar a desarrollar, donde el tema medioambiental está presente. Después tenemos en esta semana este planteo también que viene del Instituto de Derechos Humanos, instituto que se está reposicionando y reconstruyendo con las nuevas designaciones, con la designación de Mariana Mota y de Petit. Que había sido bastante golpeado el Instituto de Derechos Humanos y tan importante, y toma posición en un tema que no es menor, que es el tema de detener las prospecciones. A mí me parece que es interesante, primero que nada, que en Uruguay hay una normativa ambiental muy, muy rígida, tenemos un Ministerio de Ambiente que ahora va a ser una de las interpelaciones, pero lo hemos visto al Ministerio de Ambiente muy activo también. Si repasamos, la semana pasada también hubo la presentación de una guía de criterios para proyectos en los cuales el Ministerio de Ambiente junto con el Ministerio de Economía se reúne para la presentación de esta guía de criterios en temas ambientales para proyectos de inversión con los actores privados para empezar a presentar esos nuevos indicadores. Me parece que es un paso notable porque Uruguay no solo presenta herramientas en temas de financiamiento asociados al medio ambiental, pero empieza a desarrollar todo el resto de los componentes que son las herramientas que permiten a nivel de las políticas, o sea, desarrollar una política concreta donde se traza esa intersectorialidad entre lo que es ambiente, entre lo que es economía, el perfil que el Ministerio de Economía está incorporando las herramientas medioambientales y sostenibles desde la definición y elaboración de criterios y que después son parte de los proyectos de inversión y que son parte del trabajo con los privados, es un paso importante a la hora de poder generalizar esos criterios. Y bueno, son desafíos en los cuales me parece que son construcciones no fáciles y que tienen que ver también con un cambio en la cultura y en la práctica general a nivel empresarial, a nivel de las empresas y a nivel social. Vamos a ver cómo sale, pero tenemos este escenario de las dos interpelaciones también. Sí, no, y hablando un poco sobre el ministerio ambiente. ¿Y cuál de todos? El de ¿El de ambiente. pesca? No, el de ambiente. Sí, sí. No, me parece que bueno, está como a llamar a que sea tiene que ser un ministerio fuerte, ¿no? O sea, ya que es la segunda, digamos, el segundo mandato, ¿no? Se creó la calle Pou, sí. cuando asumió la calle Pou, y creo que, bueno, va a ser uno de los más fuertes en el futuro seguramente, ¿no? Ya que
no hay desarrollo de ningún país si no pensamos en el desarrollo también de mano del medio ambiente. O sea que bueno. Y Creo más que en es un un país con la ministerio- matriz que tiene, ¿no? Y sí, y creo que es un ministerio que bueno, va a ser uno de los más importantes, sin ninguna Con el ninguna desafío de duda. trabajar en forma transversal con el resto, ¿no? Porque Claro. hoy en día cada vez menos existe la posibilidad de trabajar en forma aislada. Por ejemplo, en el desafío que se está proponiendo en el tema de trabajar el desarrollo del riego, que es un tema que vino muy fuerte desde los periodos anteriores y que necesariamente tiene que instalarse porque Uruguay o sea, van a existir más déficits hídricos y más problemas hídricos porque es parte importante de la convivencia, pero el tema es cómo estás preparado para enfrentar desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del agua para consumo humano. Bueno, ya hay novedades con el tema de la suspensión del proyecto Neptuno, cosa que les ha dolido, ¿no? Y bueno, para eso lo llamaron Para eso va a ser exactamente. Así que bueno. Vamos a ver cómo vamos a ver transitan. Yo el otro día hice una reflexión que me parecía. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, cuando había una interpelación, la interpelación era una instancia grave. Generalmente la interpelación era sinónimo de que el ministro salía. Salía. Y Bueno, tenía hoy no. que ver con un escándalo, con alguna Claro. situación compleja, con una crisis importante. Después, durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio, se hizo habitual el llamado a sala y las interpelaciones a nivel de los ministros. Entonces, en realidad pasó a ser como una práctica habitual. Hoy en día a mí me parece que está más incorporado los llamados a sala y creo que fue bastante más razonable en el periodo anterior, siendo oposición el Frente Amplio. Pero en realidad lo que está hoy en día lo que permite es un debate distinto de los temas, se permite que en definitiva el Poder Ejecutivo presente y detalle las situaciones que se dan, como es este caso, que va a permitir en definitiva una amplia explicación que va a ir de la mano de por qué se suspende Neptuno, cuáles van a ser las alternativas y qué estrategia tiene el gobierno en una negociación que es evidente que fue muy exitosa de parte del gobierno porque se van a reprogramar las obras, se llegó a un muy buen acuerdo con los privados que están en las obras y era un anuncio que no estaba claro qué iba a pasar, por lo menos para mí, y siguiendo el tema desde la prensa, así que me parece que va a ser interesante y que se va a dar en un contexto mucho más amplio de un despliegue que por lo que he visto tiene el Ministerio de Ambiente, muy interesante en posicionarse en temas que son sensibles para la población, en un país donde los movimientos sociales y los movimientos ambientalistas toman fuerza y me parece que tienen un logro importante desde el anuncio de la suspensión del proyecto Neptuno, donde en este programa y en los otros hemos destacado un poco el rol que tuvo el movimiento social en particular y el movimiento sindical a través del sindicato de OCE durante muchos años, durante mucho tiempo, tomar como el tema del agua un tema crítico, un tema que tiene una normativa muy amplia, muy grande en Uruguay y que merece un tratamiento con una rigurosidad y donde el periodo anterior vimos donde riesgos hay, problemáticas hay, y es uno de los recursos que Uruguay siempre pensó que lo tenía seguro, pero en realidad lo tenemos. Pero no, sí. No, igual, mirá, a mí me interesa muchísimo esta interpelación también, porque también se va a conocer el proyecto anterior. O sea, si bien conocemos un poco a través de las organizaciones sociales, el sindicato y las organizaciones sociales de allá de Arasatí, conocemos parte del proyecto, pero bueno, también se van a conocer cosas capaz que no sabíamos en ese contrato que firmó el gobierno anterior. Y está bueno que se sepa esas cosas también. Sí, totalmente. Y creo que la interpelación sirve justamente para eso también, ¿no? Un poco para transparentar, que fue una palabra que usó la calle Pou durante mucho tiempo. y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la interpelación esta al ministro de Ambiente. Y después el miércoles tenemos la interpelación a Frati. Y después tenemos a Frati,
por el tema de la compra de esa estancia. Es María Dolores. María El otro Dolores. día vi un titular, no me acuerdo en qué diario, pero no importa. Pero estaba muy bien el juego con Dolores. Y sí. Yo ahí. Estaba bien pensado el título, no desde la perspectiva que yo lo hubiera puesto, pero estaba muy bien pensado el título, me divertí. Y yo creo que sí que les duele, porque evidentemente hay que prepararse porque propusieron 25.000 hectáreas, o sea que faltan 21.000. 21, por eso, que se la saque con peine fino, el que la tenga que sacársela. Yo creo que es una cuestión ideológica. 20.996 faltan, porque eran 4.404. No, bueno, faltan menos. Sí, pero bueno, faltan más de 20. Está buenísimo. La tierra para que... Para mí, el otro día lo dije en el programa, lo vuelvo a reiterar, fue una gran oportunidad para que todo el mundo conociera lo que es colonización, una herramienta importantísima que tiene un país, que tiene una actualidad notable, a pesar de que tiene una ley del año, el otro día justo, Aníbal Pereira, la ley, claro, se creó en el 47 y se aprobó en enero el 8 de enero del 48, que es la 11.029, que es la ley madre de colonización, donde se define qué significa la colonización, donde se define todas las instancias y a partir de ahí el instituto no solo se crea, sino que se ha mantenido activo todos estos años. Y todavía la normativa actual ha tenido muy pocas modificaciones, la ley de colonización. Las pocas modificaciones que ha tenido en este famoso artículo 35, que es lo que a través del cual se hace la compra de esta estancia. Es más, colonización tiene todo un tema con las compras de las estancias porque los cascos de estancias son muy difíciles de mantener a veces para colonización, pero a veces se compran en oportunidad, por ejemplo, cuando van a estar destinados a la erradicación de familias. Hay algunos otros ejemplos, yo conozco un caso, en el caso de Soriano, que para allá por el año 2013 se instaló una colonia lechera de muy parecidas características, en la cual lo que se hizo fue, se erradicaron un montón de familias con un proyecto colectivo, lo cual en lechería era muy importante y lo que permitía mejorar la producción, pero permitir la erradicación de esas familias, haciendo modificaciones en esa vivienda y también todos los desafíos que hace a la lechería compartida. Por ejemplo, compartir lo que es un tanque compartido y evitar problemática como es la mastitis, como es ese tipo de temas, ¿no? El desafío en el tema colectivo, en la lechería y en esas instancias es muy importante y lo que permite es generar instancias distintas. Y en particular esto, que cuando uno ve los montos parece mucho, pero estamos hablando de campos, que es un compromiso del programa de gobierno y que además fue una demanda muy fuerte. El otro día lo dijo el senador Aníbal Pereira, que durante toda la campaña, y el Frente Te Escucha, hubo una demanda muy fuerte a nivel de todo el territorio por lo que es el tema colonización y por los impactos que tiene en la producción familiar, en la pequeña escala y también en la sinergia necesaria de las organizaciones públicas y sociales trabajando para poder generar y facilitar todo lo que tiene que ver con la erradicación y el trabajo de los pequeños y medianos productores. Yo creo que va a ser una interpelación muy interesante, es una interpelación que también muestra, y toda esta situación, más allá de los temas puntuales que hemos visto en los otros programas, para mí pone de manifiesto dos visiones distintas de lo que es la concepción del Instituto de Colonización y una política que desde la izquierda quiere ser promovida como un derecho, como una cuestión fundamental del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas a nivel del territorio, y después un modelo que siempre ha combatido lo que es y favoreciendo en definitiva a los grandes capitales a nivel rural. Así que a mí me parece que esta interpelación, además de que entiendo que va a ser entretenida por los perfiles del interpelante y del interpelado, que siempre es muy ilustrativo escuchar al doctor Frati en sus declaraciones. Un día lo voy a tener acá para... Yo creo, vos sabés que desde que Frati, para mí es uno de los ministros, el ministerio estos próximos años, creo que ese ministerio en particular está como llamado a
a hacer un par de reformas interesantes. Yo creo ¿A qué te referís, por ejemplo? y yo creo que Frati tiene varios tiene varias cosas para hacer y que creo que tienen un impacto directo en la economía del Uruguay, especialmente por el tema yo creo que el tema del riego es una cuestión importantísima, ¿no? Yo no sé si cabe dentro de ese ministerio, el riego, ¿no? Lo están trabajando, entiendo, a nivel del Ministerio de Ganadería y también la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ahí va. Yo creo que el riego es una cuestión muy importante. Pero también el Ministerio de... O sea, hay otros organismos que también tienen mucho que ver. Y también el tema, yo creo que todo el tema del agro en sí, o el tema de la concepción del agro, yo creo que Frati tiene mucho para aportar ahí. Me parece que ya es hora de darle una cuestión ahí más, no sé cómo decirlo, estilo mujiquista. No sé, a ver, él nos decía algo muy interesante. Yo no sé si pero bueno, él en una charla un poco informal, no sé si... Repasemos quiénes fueron los ministros. Sí. Los ministros de Ganadería. El primer gobierno del Frente, el ministro de Ganadería fue Mujica. Sí, sí. Que además tenía un diálogo muy cercano, con una sensibilidad Frati, especial, y fue el primero que trajo referentes del sector empresarial para ser ministros. Fue el que después, en su presidencia, puso a Tabaré Aguerre de ministro, que era referente del sector rural, pero aparte alguien muy conocedor, con mucha visión estratégica, con una mirada muy particular del tema del riego. Fue el que más introdujo el tema del riego productivo, con aquello de agrointeligente y los pilares del ministerio, y hasta la de conciencia agropecuaria. Y después, ahora viene Frati, que fue un referente histórico de la Federación Rural, que después pasó a entablar filas del MPP ya hace tiempo, ¿no? Sí. Mira, él nos dijo algo muy importante y me parece que él como que siente que tiene que haber una continuidad con la gestión, con la gestión de Mujica, digamos. Él se sentía muy afín con esa gestión, ¿no? La gestión más cercana. Yo lo he escuchado campo, en más de una ¿no? entrevista, que se emociona mucho cuando habla de Mujica. Sí, bueno, el otro día, en la última entrevista que nosotros le hicimos, por lo menos se nos puso a llorar ahí en cámara, así que, pero... Y también un ministerio que está tomando algunas bombas de tiempo, ¿no? Se está agarrando todo de los temas ganaderos, en el cual también había una ausencia de intervención fuerte de parte del Estado, y también este desafío de desarrollar, temas como el riego, temas como... tenemos todo el tema lácteo, que el ministerio tampoco es que está... si bien es un tema que está muy fuerte en el Ministerio de Trabajo, es cierto que el ministerio no está aislado de todo el conflicto del sector lácteo, ni siquiera el Ministerio de Industria, ¿no? Esta mirada intersectorial y de debilidades generales que hace unos días me pidieron acá que hablara hace unas cuantas semanas, sobre el tema de la herencia maldita, y creo que venimos haciendo varios capítulos. No sé si tenemos algún programa con ese título, pero andamos ahí, ¿no? Sí. Pero hablando de estos temas y de las perlitas, voy a adelantar un tema que vamos a salir ahora en Espacio Fiscal. Todos los miércoles tenemos en nuestro newsletter de economía, que salimos un poco a contrapelo del resto, pues la mayoría de los newsletters de economía hemos visto que salen los lunes, de mañana, de tarde, pero salen los lunes. Nosotros salimos los miércoles. Los miércoles, bien. Salimos los miércoles para romper un poco la semana, donde tocamos distintos temas de economía. Siempre tratamos de llegar con una entrevista. Esta semana vamos a estar en una entrevista a Frati en el newsletter. Nos parece que era el actor de la semana. Ah, mirá. Ya voy adelantando. Pero el otro día salió el reporte de deuda soberana al 30 de junio del 2025. Ese reporte de deuda soberana, salimos ahí con un artículo analizando un poco este tema, para los que quieran después leerlo y profundizar, nos pone de manifiesto varios temas
que vienen del gobierno anterior y de la gestión de la ministra Orelleche, así como algunas interrogantes sobre la dirección actual de la política económica en un gobierno que está haciendo bastantes malabares para negociar en el Parlamento al no tener mayorías parlamentarias en las cámaras de diputados. Yo lo que veo, no sé, Leo, vos qué te parece, pero después de aquella discusión casi ridícula, te querría decir, de la Ferrari, ¿no? Porque ellos pusieron el tema de la Ferrari, y parece que las Ferraris a mí, cada vez que aparece un tema, una Ferrari acá en Uruguay, viene de algún lado turbio, de algún tema que después termina complicado. Es que las Ferraris son complicadas. Las Ferraris son complicadas. Yo una vez sola en mi vida vi de cerca una Ferrari. Está bien. Yo tuve la oportunidad de sentarme adentro de una. No, yo no. Yo no. Son complicados. La Ferrari es complicada. Tiene una ingeniería complicada, un motor complicado. Sí, bueno, si ves una Ferrari acá, siempre que aparece un tema de una Ferrari, siempre hay un lío en el medio. Ese es mi modesto análisis del tema de la Ferrari. Me acuerdo de la Ferrari negra de Maradona. También hay Yo una vez vi una en un balneario en Italia y cuando vi, ni me había dado cuenta, y me acuerdo que mi hermano, que es mucho más observador que yo, me dijo, mirá. Una Ferrari, sí. No, mirá, dije yo, y seguí de largo, no me pareció nada del otro mundo, pero esta está chocada. El planteo de la Ferrari, después era si estaba chocada, si estaba, bueno, en realidad si era una Ferrari o no. O no, me parece que más bien era otra cosa. La realidad es que la lujosa Ferrari que nos deja la exministra, la situación merece un análisis un poquito más detallado, más allá del debate de la Ferrari, porque tenemos varias perlitas que hemos heredado. El primero y el más evidente es, y me parece que, a ver, nosotros acá, la mayoría de las veces que analizamos en este programa, no tuvimos que ir mucho más allá de mirar los boletines oficiales, los indicadores oficiales. No estamos inventando nada, no estamos haciendo proyecciones por fuera, sino que nos estamos basando en los datos oficiales. Y después todavía cuando nos tuvieron que cambiar algunos indicadores, porque tuvimos esos temas, tuvimos el extremo de aquello de los comunicados del gobierno para su propio gobierno. Antes de irse tuvieron que hacer 2 o 3 comunicados y publicarlos, y la crítica hasta el Comité Fiscal Asesor que se había creado con... Lo primero es el aumento inesperado que tuvo la deuda. Lo primero que hay que destacar es cómo salta a la vista que en el primer trimestre del 2025 la deuda bruta del Estado uruguayo ha superado los 49 millones de dólares. Y no fue deuda de este gobierno, fue lo que vino del gobierno anterior. Este aumento de más de 3.000 millones en comparación con el cierre de 2024 lleva a un ratio de deuda del 60,8% del Producto Interno Bruto. Un nivel que no se vio desde los años posteriores al 2002. Y aunque la situación queda algo mitigada por el aumento de la liquidez que se está dando en el plano internacional, la deuda neta que ronda los 45 millones solo ha aumentado en 2 millones, dejando un ratio de 55,8 millones del Producto Interno Bruto, también con un récord en el periodo post-2002. Y esto tiene que ver con los números que no se cerraron del periodo anterior, ¿no? Entonces, este informe de deuda es una perlita más que perlita, para seguir, de dejar de discutir la tontería de la Ferrari, ¿no? Bueno, a su vez, ¿qué pasa con esto de la famosa desindexación que ya venía del gobierno anterior, los mandatos famosos de desindexación? Hay una desobediencia del propio gobierno anterior de las propias cosas que se quiso imponer, ¿no? El gobierno anterior celebró la caída de inflación al 4,1%. Es más, defendieron algunas cosas, algunos indicadores. Tuvimos durante un tiempo el tema fiscal, después el tema fiscal dejó de ser un tema, porque claro, si mirábamos los números eran terribles, no eran malos. Y seguimos con el tema de la creación de empleo, que después fue evidente que la creación de empleo tenía que ver algo con un componente fuerte de creación de empleo informal, todavía con algunas modificaciones en la encuesta continua de hogares, que no quiero hablar porque no es un tema que tenga estudiado, la verdad. Pero además, con una caída de la inflación al 4,5% fue un poco lo único que se quedaron, ¿no? Era la bandera porque era lo único que había.
el 4,5%, dejando la senda preparada para que el insistente planteo, de alguna forma hay una continuidad en la necesidad de mantener ese objetivo de inflación, que después vino de la mano sobre la discusión esta de la desindexación, y después está si la desindexación abarca los temas salariales o es un poco más, y tiene que ver también con los temas contractuales del Estado, lo cual no es tan automático. Pero esto contrasta con el pago creciente, sin embargo, esto contrasta con el creciente peso que tiene la deuda indexada a los salarios, ¿no? Que tanto en unidades previsionales como en unidades reajustables, que al final del primer trimestre del 2025 representaba el 17% del total de la deuda bruta, es decir, unos 8.500 millones de dólares. Al cierre del 2019, esta deuda representaba solo el 7% del total, o 2.200 millones de dólares. Miren cómo cambian los indicadores. Los 5 años fueron tremendos desde el punto de vista de la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil de entender cómo esta política de endeudamiento puede ser consistente con la política inflacionaria, ya que parece reforzar esta inercia de lo que tanto nos advierte el actual presidente del Banco Central. Entonces, hay que ver un poco también quiénes se vieron beneficiados, porque las medidas no son que salieron solamente mal. Las medidas que toman tienen ganadores y perdedores, y esto siempre pasa, y siempre hay que analizar en la economía. Los ganadores y perdedores son los ganadores y los perdedores inmediatos, y no de los que van quedando un poco por detrás. Eso es lo que yo digo siempre. Eso es lo que yo digo siempre. En economía no hay nunca un empate. Siempre hay un perdedor. Y a mí siempre se ha analizado a los perdedores. Siempre ¿no? Los vemos con lupa a los perdedores. Pero los ganadores, en general, siempre desaparecen. Uh-huh. Y a mí me encantaría saber quiénes son los ganadores. Bueno, acá yo te voy a tirar una pista. A ver, ¿quiénes son? ¿Viste? Pero me los imagino. Como no vino Martina, yo tiré una... Me imagino, a ver si... Capaz que me equivoco, pero veranean a ver. En Punta del Este, se toman aviones y van a veranear a Miami o a algún lugar del Mediterráneo. O no los conoces. O no los conozco. ¿Cuál es peor? Porque capaz que ni siquiera veranean, porque tratan de... no sé. Capaz que ni veranean acá, porque no son de acá. Claro, capaz que tienen cuentas offshore. Capaz que son ellos offshore y tienen inversiones acá. Y capaz que también, seguramente. Sean megamillonarios. Porque eso es un tema que nosotros siempre tenemos que ver. Cuando esto hablamos del tema de, por ejemplo, toda esta discusión del tema de los monopolios, de las concentraciones, el tema de la propiedad de los campos, ya ni siquiera son los que están, como decís vos, veranean en Punta del Este, claro, o viven en Carrasco y juegan al tenis en Carrasco. No, son otros. Peor, ni los conocemos. Ni los conocemos. Es mucho peor que eso. Es más. Hay que agarrarlos y ponerles impuestos a donde estén. ¿Será que logremos el mundo logrará eso algún día? Bueno, salvo que la motivación real sea ofrecer una ayudita a los balances y resultados del sistema jubilatorio privado, uh-huh, y esto a quién incluye, nada más y nada menos que las AFAPs. Entonces, esta política tuvo algunos ganadores, y son las AFAPs, y si sumo con todas las medidas que se incorporaron en la 20.130 reforma de la Seguridad Social, hay unos grandes beneficiarios que son las AFAPs. ¿Y entonces? Y nada, ¿somos nosotros mismos los beneficiarios? Bueno, porque en realidad ahí está tu cuenta individual. Bueno, entonces, me parece que habría que tener un poco este tema sobre la mesa, porque las AFAP lo único que garantizan son los montos de las contraprestaciones una vez que concluye el periodo, o sea, es el administrador de los fondos y después se pagan a través del Banco de Seguros, también el Banco de Seguros, y que en definitiva es el que después paga la jubilación cuando los trabajadores se jubilan. Y después el otro elemento que no es menor es que en esta distribución o en este tema hay un resultado grande que también se dio en la administración anterior, que es que los bancos privados y los bancos internacionales siguen teniendo beneficios.
Y bueno, en realidad hay una sustancial y sigue siendo una mejora en los beneficios. Hablamos el otro día, vamos a hablar, perdón, sobre cómo viene floreciendo el sector de los bancos. Entonces, como reflexión. Ponete un banco. ¿Eh? Como reflexión, Estamos póngase un banco, lejos. señora. Tengo que yo tengo la tarjeta del bro de banda, tengo que ir a cambiar la tarjeta. No. Bueno, es un panorama que deja muchas preguntas sobre la dirección que va a tomar la política económica del país. ¿Cuáles van a ser las decisiones de endeudamiento? ¿Cuáles son las estrategias actuales? Es cierto que se está en un desafío fuerte de cómo enfrentar este tema de pagar las cuentas anteriores, las herencias de cuentas, cómo atender lo que fue el programa presupuestal, el programa de gobierno, las demandas que tiene la gente, que son enormes, las demandas sociales que hay, el descalabro que hubo a nivel de la institucionalidad pública. Entonces, esos van a ser temas de mucha preocupación. A mí me parece que fue bastante inteligente de parte del gobierno esta cuestión de las 63 medidas como tema comunicacional, como puntos para anclar algunas de las expectativas y también para dar transparencia a algunas gestiones y para definir prioridades. Y lo digo sobre la marcha también porque me impactó un poco, ¿no? Como que no esperaba eso y ahora viéndolo me parece que es una forma interesante. Me parece que retomar todos los espacios de articulación es un proceso complejo porque requiere de tiempo, genera muchas expectativas, pero puede ser una forma de reconducir un poco la gobernanza de algunos espacios con el sector empresarial, con la sociedad civil, con los sindicatos, que se vuelva ese diálogo. Recordemos que venimos de un gobierno durante 5 años, a muchos actores no se los recibió el gobierno, ni siquiera se los miró, pero que tampoco hubo una política que defendiera algunos sectores del empresariado nacional y alcanza con ver qué pasa con la industria, qué pasó con algunos temas de la producción, qué pasó con el atraso cambiario y después se dan beneficios por otro lado. Entonces me parece que bueno, las decisiones estas de endeudamiento y las estrategias actuales requieren de un análisis cuidadoso, de una discusión profunda sobre el impacto en la sostenibilidad y en la competitividad que tiene Uruguay a nivel global. En la gestión de la deuda no es solo un juego de comisiones a favor de algunos bancos, se debe priorizar cuáles son las expectativas, el modelo de desarrollo que tiene el país y social, y bueno, ese va a ser un debate que me imagino que una vez de que se pueda administrar esta emergencia que tiene el país entre los pagos va a seguir, y bueno, la situación demanda esta evaluación integral. ¿Será recomendable continuar por esta senda? ¿Qué pasará con las condiciones de los mercados cambiantes en un contexto internacional tremendamente complejo y vertiginoso? La respuesta a la interrogante será crucial para el futuro económico del país y me parece que, bueno, que dejar pasar el informe de deuda no es un tema menor y que era un tema que merecía un tratamiento especial en este programa. Así que quería traer estas reflexiones y compartir esos datos que alcanzan con ver el informe que está colgado en la página del MEF. Mira, está bien. O sea que vos decís que la tenemos complicada, pero por lo menos este año. A ver, pero lo sabíamos. Lo que me parece es que en realidad los números muestran datos muy, muy, muy claros que es necesario difundir, mostrar y conocer. Y la verdad que sacarse el sombrero con las colegas que están haciendo malabares con esto. La verdad que es admirable. Esperemos que lleguen a un buen camino y que realmente puedan consolidar un modelo económico que atienda a esas sostenibilidades y que mantenga esos equilibrios, porque es cierto que no es que uno no puede vivir de espaldas al mundo financiero, sino todo lo contrario. Claro. Pero hay inercias que quedan entabladas y están todas entrando en juego ahora. Y bueno, hay que pilotear la nave, las perillas esas, de tratar de... Es que tenemos tantos temas en economía que nos han llevado a la agenda, ¿no? Sí. Pues hablábamos de esto, del tema de colonización, que tiene peso y está bueno entenderlo y profundizarlo y analizarlo, y el debate, cuando se plantea, el debate es ¿cómo gastaron en esto? Y bueno, es parte del debate de lo que es el presupuesto público, hay que atender todo a la vez, no es una ni otra. El otro día miraba una noticia de que habían traído, después de un accidente, en el helicóptero presidencial. ¿Se acuerdan que el helicóptero presidencial como que había pasado
no al manejo que se tenía habitual, que era Claro. para situaciones de emergencias, casos de accidentes, de traslados urgentes. Y conocer las restricciones que tiene el país. Porque hay dos marcos de restricciones, para mí por lo menos hay tres marcos de restricciones que tenemos que analizar. Uno, que son las restricciones en el plano económico, que requerían, por ejemplo, de que en la rendición de cuentas hubiera un aumento para la emisión, lo cual no tiene que ser a la marchanta, tiene que ser con... Después, lo que es la realidad política que tiene determinadas restricciones, y después eso te tiene que anclar en lo que son las expectativas y las necesidades sociales que el gobierno tiene que atender en un programa de gobierno que está marcado por determinadas características y por algo se llegó al... Entonces, bueno, me parece que entender estos números y entender que vienen de la mano de una política que después defendía algunos logros como si fueran aislados, yo hablé varias veces de que la inflación no es una variable aislada, es importante. Así que bueno, el reporte de deuda soberana del 30 de junio de 2025 me parece que es más que ilustrativo de el gobierno que quedó, de lo que había sido el 2019 y que llegamos a algunos números que los podemos llegar a comparar con el peor momento del Uruguay, la crisis del 2002. ¿Qué te das cuenta? Dentro de la memoria corta, ¿no? Claro. Yo estaba en facultad ya en la crisis del 2002. Imagínate. En el 2002 yo estaba cursando economía monetaria. ¿Y a quién se le ocurrió el tema? Yo la verdad que a veces me pongo a pensar en las comunicaciones, ¿no? ¿A quién se le ocurrió decir de que nos entregaban una Ferrari? ¿No? No, Porque, no te puedo responder acá. No, ya sé, pero digo, porque realmente... Porque está en esta lógica de decir cualquier cosa y que está bien y que queda. No me acuerdo si fue... No sé, pero... ¿Quién fue? Da Silva, no sé. Delgado. Delgado, de verdad. Pero yo digo, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea? Que haya gente que evidentemente... Yo lo que le diría, mirá, la mayoría no podemos comprar una Ferrari. Con suerte... Sí, con suerte podemos comprar un auto. Por eso. Y lo usamos de vez en cuando para no gastar mucho. Cada vez menos, y sí. Pero bueno. Y bueno. Bueno, llegamos al final. Y estamos, sí, ya estaríamos como... Tenía unos temas ahí ambientales, pero los voy a dejar. Pero bueno, vamos a esperar que Martina, el lunes que viene, esté Tenemos con nosotros. todo este tema de entender un poco lo que va a ser la llamada sala del ministro de Ambiente. También. Que yo creo que va a derivar en otros temas, no solo es por el proyecto Neptuno, pero siempre hay una mirada mucho más integral. Tenemos esto del Instituto de Derechos Humanos y el pedido de suspensión de las prospecciones, y tenemos un tema que a mí me parece que es súper interesante, que no es menor, que es esta cuestión a nivel internacional que se está dando, que es por el tema de los plásticos, el Pacto Global de Pluma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Me parece que es un tema que tenemos que tenerlo en órbita, que la crisis del plástico llega a sus más altos niveles y se está avanzando en lo que es un tratado global hacia el plástico, y se están dando en esta semana las conferencias y los acuerdos después de varias reuniones, pero yo estuve repasando los números que Martina debe manejar súper bien, que es que los principales datos de la producción de plástico, las proyecciones. La producción anual de plástico son más de 400.000 toneladas de plástico que se producen en el mundo cada año. La tasa de reciclaje es menos del 10%. La contaminación acuática es aproximadamente de 11 millones de toneladas de plástico, lo que equivale aproximadamente al peso de 2.200 Torres Eiffel juntas. ¿Qué te parece? ¿Ah? La ingesta de plástico por persona, cada persona consume más de 50.000 partículas de plástico al año. Las proyecciones de residuos se prevé que se tripliquen para el 2060. Así que cuando vi estos números dije, impresionante. Vaya si habrá que hacer un pacto. Vaya si habrá que hacer un pacto Sí, y después cómo se... Y sí, parece que el pacto sería que la idea es que el planeta Tierra eliminar lo que son los envases de plástico de un solo uso. Sí. Y bueno, obviamente empezar a diseñar plásticos que sean 100% reciclables. Ahí digamos. está. Que bueno, el plástico está en todo. Está en todo. Está en todo. Bueno, Así que bueno, llegamos al final. Esto fue Dato Mata Relato y nos vemos el próximo lunes. hasta el Se próximo. aprende Chao, menos chao. de lo que
que se ignora.